Hola a todos, mi nombre es María Vázquez Fariñas, soy profesora de Historia Económica en la Universidad de Málaga y a continuación voy a presentarles el trabajo que he preparado junto a mi compañero de la Universidad de Jaén, Francisco Cabrera Gallardo, y que se titula Reflexiones sobre la carrera universitaria y la enseñanza de la Historia Económica. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la organización la celebración de este congreso y especialmente a quienes han coordinado esta sesión por permitirnos compartir experiencias docentes. Me gustaría comenzar nuestro trabajo señalando que el mundo está viviendo una etapa repleta de cambios e innovaciones en las últimas décadas, que han transformado por completo el sistema educativo universitario. Por ende, la carrera universitaria también ha sufrido grandes transformaciones, entre las que cabe señalar el hecho de que la investigación ha ido adquiriendo una mayor relevancia en detrimento de las tareas docentes. La importancia de la docencia es incuestionable, pero no deja de suscitar paradojas. ¿Esto es debido a que verdaderamente nos importa la docencia? Creemos que a muchos sí nos interesa, al menos a los que hoy participamos en este tipo de congresos, que nos dan la oportunidad para reflexionar sobre la tarea docente, el peso y la importancia que se le otorga. Aparte de retóricas y discursos políticamente correctos, la cuestión docente ha quedado un tanto relegada y minusvalorada en la carrera universitaria. Se puede decir que ha quedado en un segundo plano, pues los méritos docentes se valoran mucho menos que los méritos investigadores. Solo cabe revisar los porcentajes otorgados a las distintas funciones del trabajo universitario en los procesos de acreditación. Por ejemplo, para la figura de profesor contratado doctor, sobre un total de 100 puntos, la investigación tiene un valor máximo de 60 y la experiencia docente de 30 puntos, por lo que la diferencia es bastante considerable. Resulta evidente que la atención está centrada en la investigación y que, por tanto, no se dedica quizás todo el tiempo que deberíamos a pensar sobre la enseñanza, la innovación docente o la preparación de los materiales para mejorar nuestras clases. Por ello, en este trabajo pretendemos aportar una serie de reflexiones sobre la actividad docente que son resultado de nuestra experiencia personal como profesores universitarios en los últimos años. En titulaciones como el grado en Economía, Administración y Dirección de Empresas o Finanzas y Contabilidad, tanto en la Universidad de Jaén como en la de Málaga, la enseñanza se orienta en gran medida hacia el aprendizaje de técnicas muy concretas, prácticas y eficaces, pero alejadas de conocimientos abstractos que resultan lejanos y poco valorados. En muchos casos se ha criticado que asignaturas como la de Historia Económica se encuentren en el primer curso, precisamente por la ausencia de perspectiva del alumnado para valorar en profundidad la importancia de la materia. El descenso en número de créditos y de asignaturas relativas a la historia económica y a la historia de la empresa en las sucesivas reformas de los planes de estudio en las últimas décadas es buena prueba de ello. Los técnicos no han encontrado en nuestras materias un interés tangible que justifique su inclusión en muchos casos. Para intentar organizar las ideas y buscar una respuesta a nuestros interrogantes y en vistas a no alargar demasiado esta presentación, en primer lugar llevaremos a cabo un breve comentario sobre la importancia de las humanidades y, concretamente, del papel que juega la historia económica en los procesos económicos. Seguidamente analizaremos muy brevemente la innovación docente y su relación con las nuevas tecnologías para terminar con unas breves conclusiones. Hace algunas décadas, el profesor Tortella planteó cuestiones como ¿para qué sirven las humanidades o para qué sirve la historia económica? En su libro Introducción a la economía para historiadores. En fechas más recientes, la gran iniciativa del Espacio Europeo de Educación Superior no promueve en demasía el cultivo de las humanidades. La insistencia en el objetivo de la empleabilidad relega a un segundo plano el conocimiento de cuestiones que no tengan un valor económico inmediato. No obstante, tanto la historia como la historia económica aportan claves para la comprensión del mundo. En la actualidad, al estudiantado les resulta arduo situar en la cronología los grandes acontecimientos históricos, tanto de España como universales. Y esto es algo que desgraciadamente podemos comprobar en el aula año tras año. Se pretende que los universitarios sean capaces de comunicarse correcta y eficazmente, pero no se les facilita la lectura de grandes obras de la literatura. Se postula que los estudiantes practiquen un razonamiento crítico y tengan un compromiso ético, pero sin tener un acercamiento mínimo a ilustres historiadores, ni a las obras cumbre del pensamiento filosófico.
Las demandas sociales no se centran solo en los procesos productivos y económicos, también son indispensables mejores modelos de conducta, relaciones sociales más justas, entornos más saludables, actitudes más comprensivas y tolerantes, especialmente hacia los más desfavorecidos. Sin embargo, la cosmovisión preponderante en la actualidad otorga un papel esencial al economicismo, pero es hora de otorgar a las humanidades en general y a la historia económica en particular un puesto más significativo en el sistema educativo y en los planes de enseñanza. Ya hemos visto que los docentes nos encontramos en un sistema que valora fundamentalmente los logros académicos alcanzados a través de la investigación. Se ofrecen más estímulos para publicar artículos en revistas de reconocido prestigio que para la formación de los estudiantes. No obstante, existen prestigiosas universidades y relevantes escuelas de negocio que destacan precisamente por la importancia que otorgan a las cuestiones docentes. Y ojo, no se trata de contraponer investigación y docencia, ni de relegar el papel de la primera, pero parece obvio que es necesario reivindicar, dignificar y mejorar las tareas docentes en la actualidad. En primer lugar, es conveniente renovar las metodologías para que permita afrontar cuestiones tan diversas como el aumento de tareas, nuevas dinámicas de interacción con el alumnado, así como la necesidad de manejar soportes y lenguajes relacionados con las nuevas tecnologías. Una segunda cuestión está relacionada con la optimización de mecanismos para evaluar adecuada y rigurosamente los rendimientos y resultados de la labor docente. No se trata de acumular años como docente, sino de estudiar y analizar los nuevos instrumentos disponibles para esta tarea. Es preciso recorrer múltiples caminos para lograr sistemas e indicadores que permitan medir su desempeño y estimular su mejora. Por ejemplo, estimular o incentivar la flexibilidad frente a la rigidez, lo relevante sobre lo formal, la calidad sobre la cantidad y la innovación frente a las rutinas. Sin embargo, promoviendo desde las instituciones rectoras, como en nuestro caso la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía y Conocimiento, el área de innovación y formación de profesorado, los respectivos vicerrectorados, proyectos de innovación docente con un montante total bastante escaso y con una carga burocrática administrativa para desarrollarlo auténticamente extenuante, es complicado así promover y animar al profesorado en esta línea de actuación. En cualquier caso, la docencia universitaria requiere, además de su dignificación, una profunda renovación para adaptarse a las nuevas exigencias y contextos. Los modelos educativos que han venido funcionando hasta ahora se han puesto en cuestión y en gran medida se han visto superados en una sociedad del conocimiento que exige responder a las necesidades sociales y a una cambiante demanda de cualificaciones, así como el requerimiento de adaptarse a los nuevos lenguajes y soportes informáticos. Por otro lado, las exigencias de calidad e innovación se han impuesto a la cantidad y a las rutinas, que precisan una cultura de la evaluación y la homologación internacional de sistemas que acrediten la calidad de la docencia y las enseñanzas. Asimismo, conviene responder a las renovadas expectativas de los estudiantes y adaptarse a sus nuevas formas de aprender, comunicarse y acceder al conocimiento. Por ello, es preciso realizar cambios en la presencialidad y el modelo educativo. La aparición del componente educativo online ha revolucionado los modelos tradicionales y supone un cambio radical en el rol como educadores al imponer una serie de oportunidades también para los arquetipos pedagógicos. A todo ello hay que añadir la pandemia que provocó el COVID, que modificó por completo nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nuevos paradigmas sustentan las tendencias actuales de la innovación docente. Entre ellos, cabe citar la orientación de las estrategias de aprendizaje hacia la adquisición de competencias, el énfasis en la calidad, la evaluación y el seguimiento de los procesos formativos, la extensión del uso de los soportes y formatos que ofrecen las nuevas tecnologías, el desplazamiento hacia los saberes prácticos y el desarrollo de entornos flexibles, híbridos y colaborativos, y la transformación de los roles, tanto del alumnado como del profesorado. La adquisición de competencias se ha erigido, por tanto, en un elemento central de las estrategias formativas y en un axioma incuestionable. Esto supone un fundamental avance frente a las viejas metodologías pedagógicas, con el objetivo de responder a las demandas formativas de la actual sociedad del conocimiento. Esta tendencia no se debe contraponer con la indispensable transmisión de contenidos y con una sólida formación de diversas disciplinas.
La calidad como meta es una exigencia primordial en el proceso de transmisión del conocimiento. Sin embargo, este propósito contrasta con limitaciones existentes en la Universidad Española, como la situación del profesorado, la falta de recursos, la persistencia de elevados niveles de fracaso, la ausencia de sistemas adecuados para medir los resultados de la docencia e incentivar su mejora, y la vigencia de unos sistemas de evaluación que anteponen lo burocrático y lo formal a lo sustantivo y lo académico. El uso de nuevos formatos y soportes relacionados con las nuevas tecnologías nos enfrentan al reto de transformarnos de analógicos a digitales en el proceso educativo. Los formatos experimentan cambios significativos porque los recursos docentes están en abierto en la red y surge un nuevo estilo de estudiar a la carta, dónde, cuándo y cómo se quiere, saltando el aprendizaje tradicional de la clase presencial. Las experiencias se sitúan dentro y fuera del aula. La educación deja de estar asentada en una sola y exclusiva localización. Se eluden restricciones y ataduras relacionadas con el espacio y con el tiempo, y los soportes permiten múltiples posibilidades, siempre que la tecnología se encuentre al servicio de la educación. Esta nueva etapa supone desarrollar modelos híbridos y colaborativos, combinar libros y apps y las bibliotecas con los móviles y las tablets. Otro aspecto esencial es el saber hacer, el dominio de lo práctico. La orientación a la práctica es uno de los paradigmas más destacados de las nuevas orientaciones docentes, que surge tanto por reacción al dominio teórico en la docencia tradicional, como por el tipo de las necesidades formativas actuales y de las habilidades que caracterizan a los nuevos estudiantes. Por tal motivo, se han ampliado cada vez más las ofertas de clases prácticas a los estudiantes en las diferentes universidades. A pesar de ello, en muchos casos no resultan suficientes o bien no se organizan adecuadamente ni alcanzan los objetivos a los que aspiran, porque no se trata solo de complementar la formación teórica con alguna experiencia práctica, sino de imbricar ambas en el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, cabe señalar que el paradigma de los saberes prácticos puede sobredimensionarse cuando se formula no en términos de complementar, sino de negar la enseñanza teórica y erradicar las clases magistrales. La renovación exige nuevos modelos de clases, pero eso dista muchísimo de acabar con la teoría y el magisterio del profesor. Es preciso incorporar más enseñanzas prácticas y experiencias reales de aprendizaje, pero sin desdeñar la teoría, que resulta esencial para una sólida formación básica, especialmente en la asignatura de Historia Económica. La necesidad de otorgar al alumnado el papel protagonista en el proceso y en las estrategias de transmisión del conocimiento resulta otra de las principales pautas que requiere la innovación educativa. Pero eso no es tarea fácil, entre otros motivos por el escaso conocimiento sobre los cambios producidos en el estudiantado y por no disponer quizás de estrategias adecuadas para atender una gama plural y heterogénea de alumnos, así como por su disparidad en aptitudes, perfiles, habilidades y lenguajes. Asimismo, conviene destacar la necesidad de revisar el rol del profesorado, pues la innovación docente transforma por completo su papel tradicional. Por un lado, se abren nuevas posibilidades, pero ojo, porque también se puede diluir su figura y su importancia en las estrategias docentes. Por otro lado, las nuevas metodologías exigen nuevos cometidos y complejas tareas, que suponen esfuerzos adicionales y necesidades permanentes de actualización formativa. Estos retos se contraponen con la falta de medios, la insuficiencia de las plantillas, su envejecimiento y la incertidumbre de la carrera académica en muchos casos. Estas dificultades traban la necesidad de la indispensable renovación docente. En definitiva, la innovación no solo debe estar presente en los equipamientos materiales, sino que también conviene introducir cambios en la docencia y en la oferta universitaria. En este contexto, es necesario analizar las consecuencias de las nuevas tecnologías en la educación superior y en la transmisión de las materias concretas, para diseñar así estrategias que mejoren la calidad de la enseñanza. Para terminar, me gustaría resaltar los principales aspectos de estas reflexiones que hemos realizado. En primer lugar, hemos querido señalar que la carrera universitaria presta más atención al quehacer investigador que a la atención al estudiantado y las tareas docentes, aunque afortunadamente congresos como este nos permiten reflexionar sobre estos temas. Por otra parte, en titulaciones de ramas económicas, como el grado en Economía, ADE o FICO, se prima la enseñanza de otras materias antes que la historia económica, y las sucesivas reformas de los planes de estudio en las últimas décadas así lo demuestran.
¿Qué podemos hacer nosotros para aumentar el interés por nuestras materias? Pues quizás podríamos empezar por fomentar el interés de estas asignaturas en nuestro alumnado. Para ello es fundamental buscar nuevas metodologías que pongan al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es preciso modificar los métodos de enseñanza, que en muchos casos aún siguen anclados en el pasado. Renovarse o morir, quizás sea esa la clave para lograr impulsar nuestras asignaturas. Por otra parte, hemos de adaptar la tarea docente al espacio europeo de educación superior. Esta transformación supone un cambio radical de orientación de la docencia y el abandono de la mera transmisión de conocimientos por parte del docente. Es preciso hacer hincapié en el proceso de aprendizaje del alumnado, aunque siempre con la orientación o guía del profesorado. Todo esto nos obliga a modificar las pautas de estudio, primando el trabajo personal o grupal, así como también reorganizar de alguna manera o reordenar la función de las tutorías. Para tal fin es preciso disponer de herramientas informáticas y nuevas tecnologías que faciliten el contacto y la interacción entre el alumnado y los docentes, especialmente por el elevado volumen de información que el proceso genera en ambas direcciones. A este respecto, existen múltiples herramientas que podemos emplear, aunque como decíamos, eso exige una dedicación y un tiempo que quizás otras tareas como la investigación no lo hagan viable. En definitiva, es preciso acometer la transformación de la universidad para preservar su supervivencia y competitividad internacional. La tecnología y el conocimiento presentan nuevas perspectivas y este proceso de cambio se acentuará más en los próximos años, por lo que debemos estar preparados para afrontar esos cambios y adaptarnos para sacar el máximo provecho de los mismos. Para terminar, nos gustaría saber vuestras opiniones al respecto, así que las esperamos en los comentarios. Esperamos que os haya resultado interesante esta ponencia. Muchas gracias por vuestra atención y espero que pasemos todos un buen congreso. Un saludo.